Muchas gracias, maestra Adriana. Primero quiero comenzar con una disculpa por parte del maestro Luis Fernando Pereira Escamilla, actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Veracruz, quien por motivos de trabajo se encuentra aquí en el puerto de Veracruz en la cuestión de una reunión que hubo con presidentes de comisiones estatales que están abordando el tema de migrantes y tuvieron que hacer un recorrido el día de hoy por la ruta del migrante hasta Cayucan con las patronas. Me informó que posiblemente se incorpora aquí al coloquio para la clausura del evento. Quiero agradecer a la doctora Marisol Luna Leal la invitación que hizo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para participar en este coloquio internacional y en especial a los estudios institucionales José Ramón Cosío Díaz, así como a la Universidad Veracruzana. Sin mayor preámbulo, pues vamos a iniciar una ponencia que he titulado Alcances y retos de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y su principal relación con la reforma constitucional en materia de amparo. La presente disertación va a tener una metodología que es una breve introducción, de ahí vamos a ver los alcances de la reforma, de ahí pasaremos a los grandes retos de ambas reformas y una conclusión de la misma. Partiremos, he escuchado ya que han tocado varios de los puntos de las reformas, entonces sirve como para fortalecer y enriquecer estos conocimientos que están adquiriendo la mayoría, veo que está dirigida a estudiantes de Derecho. Por lo tanto, partimos de conceptualizar a los derechos humanos como aquellos que son inherentes a todo ser humano por su simple y sencilla condición como persona, que es el concepto que denominan como derecho natural, y en su aspecto positivo, pues son aquellos que se encuentran tipificados en la Constitución, en los diferentes códigos, leyes y tratados internacionales. Partiendo de esa idea y con una clasificación de los derechos humanos como la hace Karel Basak en 1979 en generaciones de derechos humanos, como se les conoce por algunos doctrinarios, contamos con los derechos humanos de primera generación, que son los derechos civiles y políticos, los derechos humanos de segunda generación, que son los derechos económicos, sociales y culturales, y los derechos humanos de tercera generación, que son los derechos humanos ambientales. Hay algunos doctrinarios que señalan derechos humanos de hasta cuarta y quinta generación, incluyendo derechos como es el derecho humano al agua, el derecho humano al acceso a la información a través de Internet, entre otros derechos. Que si bien es cierto, es importante también empezar a conocerlos, a exigirlos e incluso hasta hacerlos justiciables, no menos cierto es que todavía en el Estado mexicano estamos enfrascados en la defensa y difusión de los derechos humanos de primera generación y ya avanzando a los de segunda y tercera generación. Entonces damos inicio a esta presentación con una introducción en la cual les señalo, primeramente hay algunas referencias doctrinales del doctor Miguel Carbonell, del doctor Sergio García Ramírez y de las páginas electrónicas que en la síntesis de la presentación se señalan por aquello de también los respetos a los derechos humanos de autor. Empezamos con una introducción. El 6 y 10 de junio del presente año, es decir, escasos más de 3 meses, se publicaron dos importantes reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No es solo una coincidencia en las fechas, es decir, en cuestión de días que se publicaron, el 6 y el 10 de junio, sino que también entre ambas reformas hay una relación directa. Es decir, la reforma de derechos humanos complementa a la de amparo y la de amparo le da sentido, le da contenido a la reforma de derechos humanos. La primera de ellas concierne fundamentalmente al juicio de amparo, que es la del 6 de junio, que es una institución protectora de los derechos fundamentales por excelencia, que se ve robustecida al ampliarse la procedencia de amparo respecto de cualquier norma general, al preverse su procedencia por violaciones a los derechos humanos plasmados en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano es parte. Se introducen algunas figuras como es el amparo adhesivo, los intereses legítimo, individual y colectivo, y la adopción de nuevos conceptos en torno a la violación de derechos humanos por omisión de las autoridades. Se establece también la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, cuyos alcances y condiciones van a determinar una ley que está reglamentaria que está por publicarse. La creación de los plenos de circuito, entre muchos otros que ya no vamos a entrar por razón de tiempo en esta disertación. Ahora bien,
La segunda reforma constitucional, que es en materia de derechos humanos, está en íntima relación, como les decía, con la anterior. Evidencia el reconocimiento de la progresividad de los derechos humanos, como ya lo ha señalado el doctor Ochoa, que antecedió al uso de la voz, mediante la expresión clara del principio pro persona como rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas en aquellas que favorezcan y brinden mayor protección a las personas. Pasamos entonces a los alcances de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Los estamos señalando por puntos a efecto de una mejor comprensión. El número 1, indicamos que la denominación del capítulo primero del título primero de la Constitución cambie, como lo han señalado los antecesores al uso de la voz, dejando atrás, al menos en parte, el anticuado concepto de garantías individuales. Los que ya llevamos unos años de haber salido egresados de la Facultad de Derecho, pues nuestros maestros, nuestros libros siempre nos hablaban sobre el concepto de garantías individuales. Ahora a muchos de ustedes ya les tocará que permee este concepto de derechos humanos y sus garantías, como señala actualmente la Constitución. A partir de estas reformas se les llama de los derechos humanos y sus garantías, es decir, se entiende el concepto, como les dije en un inicio, de lo que son los derechos humanos y su garantía como los medios para hacerlos valer. La expresión derechos humanos es mucho más moderna que las garantías individuales y además es la que se suele utilizar en el ámbito del derecho internacional. Si bien es cierto que lo más pertinente, como señala el doctor Miguel Carbonell, es que se hubiesen denominado derechos fundamentales, como lo dicen algunos doctrinarios. En la siguiente diapositiva les muestro en el punto número 2 que este artículo, en vez de otorgar los derechos, ahora simplemente los reconoce. A partir de la reforma se reconoce que toda persona goza de los derechos y de los mecanismos de garantía reconocidos tanto por la Constitución como por los tratados internacionales. Es decir, aquí la Constitución se abre de forma clara y contundente al derecho internacional de los derechos humanos, demostrando de esa manera una vocación cosmopolita muy apreciable. También aquí hay que romper con un paradigma, no nada más el de garantías individuales, sino también con el paradigma de que la Constitución era rígida. Ahora empieza a abrirse nuestra Constitución, sobre todo al derecho internacional de los derechos humanos, con una vocación cosmopolita muy apreciable. En este punto número 2, ahí mismo se les señalan los mecanismos de garantía, situación muy importante de la reforma, porque nos dice que pueden ser también mecanismos de garantía reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales. Por lo tanto, uno de los mecanismos que tenemos también para exigir estos derechos humanos y en la región en la que pertenecemos es el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. Dicho sistema, que como muchos de ustedes a lo mejor en sus clases ya lo han visto, está compuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, en Estados Unidos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica. Pareciera que suena muy lejano, pero con los avances tecnológicos que ya tenemos, con un simple correo electrónico a través de sus páginas, vamos a poner los datos de información, podemos accesar y tener un acercamiento a este Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ahí mismo en las páginas, en los reglamentos de ambas, se establecen los requisitos de admisibilidad. Y bueno, hay organizaciones no gubernamentales u organizaciones de la sociedad civil en defensa de derechos humanos que manejan perfectamente este sistema y que han subido ya casos a dicho sistema interamericano, como ya algunos les han de sonar muy conocidos. La Comisión Interamericana, que yo a veces hago la comparación a un ministerio público, porque sirve de veces como una especie de fiscal, donde nosotros le aportamos los datos, y una vez que ya se hace el procedimiento, y emite la recomendación, si el Estado, en este caso a lo mejor el Estado mexicano, no cumplimenta esos territorios de la recomendación, bueno, la Comisión Interamericana puede presentar el asunto ante la Corte Interamericana y ya el Estado luego presentar sus excepciones preliminares, que son la defensa que tiene el Estado para hacer valer sus derechos, y se emite una sentencia que ya es de carácter vinculatorio y, como hemos sabido, ya ha habido algunos casos en contra del Estado mexicano. El doctor Rey Cantor, que además es un doctor que yo admiro mucho por su preparación académica y su amplia experiencia y trayectoria en esto de los derechos humanos, les va seguramente
a dar o ampliar sobre el uso de los mecanismos, sobre el uso del sistema interamericano de derechos humanos, pero nada más quiero tocar algunos puntos muy claves, ¿no? En este mecanismo, y que no lo he escuchado mucho que lo hayan contado los antecesores, se encuentra, por ejemplo, el caso Radilla Pacheco contra el Estado mexicano, un caso que marcó pues, un hito en los antecedentes de la actividad de los derechos humanos en este sistema, porque es una desaparición forzada que ocurrió en 1972, si mal no recuerdo, en el estado de Guerrero. Entonces, una comisión, que es la Comisión por Derechos Humanos del Distrito Federal, asesorándose con otras personas, pues suben el asunto y lo suben a la Comisión Interamericana, si mal no recuerdo, por el año 2006. Posteriormente el asunto pasa a la Corte Interamericana por el 2007. Y el Estado mexicano, en las secciones preliminares, manejaba que cómo se le podía aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos, que firmó años después, y cómo se le podía aplicar la Convención Internacional para desaparición forzada de personas, que también muchos años después, ya por los 90, fue que ratificó. Y bueno, fue una decisión excelente ahí de la Corte Interamericana, manejando de una manera impresionante lo que es la violación de derechos humanos de trato sucesivo o continuo. Es decir, mientras la persona continuaba desaparecida, seguía actualizándose la violación a sus derechos humanos. Por lo tanto, el momento de presentarla ante la Comisión y la Corte estaba totalmente legitimada para conocer del asunto. También está el asunto, el caso González y otras, mejor conocido como Campo Algodonero, también contra el Estado mexicano, donde la sentencia que emite la Corte la basa en la Convención Belén-Do Pará, dicha Convención Belén-Do Pará, que protege y garantiza los derechos humanos de las mujeres. Una sentencia que también fue muy importante por la reparación del daño, que hace a las víctimas, exige que se haga un monumento a las víctimas, porque exige una disculpa pública por parte del Estado mexicano, entre muchas otras resoluciones. Está el caso también de Castañeda Guzmán, en fin, entre muchos otros casos importantes que yo los exhorto a que pues ahora con el internet accedan a esta página de internet de la Comisión y de la Corte Interamericana, donde puedan leer estos casos, estas sentencias, porque además estas sentencias son jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que actualmente con estas reformas necesitamos saberlas argumentar e interpretar a favor, haciendo una interpretación conforme con la Constitución y las leyes del ámbito interno, y eso nos va a facilitar, sobre todo para los abogados litigantes, ganar algunos casos. En el punto número 3 señalamos que se recoge la figura de la interpretación conforme, al señalarse que todas las normas relativas a derechos humanos, del rango jerárquico que sean, se deben interpretar a la luz de la Constitución y de los tratados internacionales. Esto implica la creación de una especie de bloque de constitucionalidad, integrada no solamente por la Carta Magna, sino también por los tratados internacionales, a la luz del cual se deberá interpretar el conjunto del ordenamiento jurídico mexicano. Es decir, también volviendo a romper los paradigmas, esos paradigmas que todavía los abogados que tenemos algunos años nos están siguiendo muy de cerca. Les decía, había que romper el concepto de garantías individuales, había que romper el concepto de que la Constitución es rígida, y ahora también hay que romper ese concepto del control constitucional, es decir, antes nada más se interpretaban las normas conforme a la Constitución. Actualmente, con la reforma, las normas deben interpretarse conforme a la Constitución, pero también conforme a los tratados internacionales, aplicando una especie de control de convencionalidad, del cual no voy a hacer mayor explicación, así que es un mecanismo procesal en cuestión de interpretación de normas, en la cual se debe aplicar la que sea más garantista para el ciudadano. Sin embargo, tenemos aquí al doctor Rey, que es un especialista en el tema y que incluso tiene su libro, que por cierto están vendiendo también aquí afuera, del control de convencionalidad, que él pues va a dar seguramente una cátedra respecto de lo que es el control de convencionalidad. En la siguiente diapositiva les marco en el punto 4 que se incorpora al párrafo segundo del artículo primero constitucional el principio de interpretación pro persona, como les había señalado.
muy conocido en el derecho internacional de los derechos humanos y en la práctica de los tribunales internacionales encargados de la protección y tutela de los mismos derechos. Este principio supone que cuando existan distintas interpretaciones posibles de una norma jurídica, se deberá elegir aquella que más proteja al titular de un derecho. Esto es lo que se conoce también como antinomias. Y también significa que cuando en un caso concreto se puedan aplicar dos o más normas jurídicas, el intérprete debe elegir aquella que igualmente proteja de mejor manera a los titulares de un derecho humano. Ojo aquí para los estudiantes que quieren ingresar a lo que sería ser aplicadores del derecho, aquellos que quieran ser agentes del Ministerio Público, aquellos que quieran ser jueces, ya sea en el ámbito del Estado o en el ámbito federal. Es muy importante este principio pro persona, damos exhorto a que leamos un poco más al respecto. En el punto 5 se señala en el párrafo tercero del artículo primero la obligación del Estado mexicano en todos sus niveles de gobierno sin excepción de promover, respetar y garantizar los derechos humanos. Aquí es muy importante porque queda claro que todo derecho humano reconocido por la Constitución y los tratados internacionales genera obligaciones para las autoridades mexicanas, con independencia del nivel de gobierno que ocupen o de la modalidad administrativa bajo la que estén organizadas. En el punto 7, en el punto 6, las obligaciones de las autoridades mexicanas en materia de derechos humanos deberán cumplirse a la luz de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos. Ya varios de los antecesores en el uso de la voz tocaron estos principios que son clave en la reforma constitucional. Nada más hago nuevamente referencia a los dos más importantes a criterio de un servidor: el de progresividad de los derechos, que se debe entender la progresividad versus regresividad, es decir, todo lo que el Estado ya ha avanzado a favor de los derechos humanos ya no se debe negar hacia atrás. Y la interdependencia de los derechos, y esto se los comento porque es muy importante también a la hora de hacerlos valer. Cuando se vulnera un derecho humano, normalmente es un engranaje en el cual se están vulnerando otros derechos humanos, y es importante fundamentar, motivar todos esos derechos humanos que se están dando en una violación integral para que la resolución sea acorde al hecho realizado. En el punto 7 les señalo que el Estado mexicano, señala el artículo primero, a partir de la reforma debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos. Aquí es muy importante y nada más hago mención a reparar las violaciones. Hay una ley que está pendiente de publicarse que es precisamente sobre la reparación a las violaciones de derechos humanos, sino qué sentido tiene. En la reforma constitucional sería muy bonita en el marco de subir al rango constitucional los derechos humanos si no hay manera de hacer una reparación a las víctimas que sufren esas violaciones. Una de las reformas que están pendientes todavía en tiempo y forma, puesto que los transitorios señalan un año para implementar estas leyes secundarias que van a dar contenido a la propia reforma constitucional. En el punto 8 queda prohibida la discriminación por causas de preferencias sexuales. Antes de la reforma del texto constitucional se refería simplemente a la prohibición de discriminar por preferencias, lo que podía generar ciertas ambigüedades sobre el alcance de dicha prohibición. Aquí causó bastante polémica en el Congreso, sin embargo yo siento que son de los puntos que menos importancia le podríamos dar a lo mejor a la reforma. Se enfrascaron simplemente ciertos partidos políticos, uno con tendencias más conservadoras y otro con tendencias liberales, en una discusión que pues no tenía mayor sentido, había que ponerla y mejor teníamos que discutir otras cosas como el principio pro persona, el control de convencionalidad, etc. En la siguiente diapositiva, en el número 9, les señalamos que una de las finalidades de la educación que impacta el Estado mexicano deberá ser el respeto a los derechos humanos, con lo que señala la reforma en el artículo 3 constitucional. Esta es una de las más importantes, porque es necesario crear una nueva generación de futuros abogados y de futuros ciudadanos que estén sensibilizadas en el respeto a los derechos humanos. En la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por ejemplo, tenemos ya programas en donde, haciendo convenios con la Universidad Veracruzana y otras universidades, bueno, el voluntariado social nos apoya para replicar lo que son los derechos humanos.
también así tenemos programas de promotores de derechos humanos en la educación básica, en donde van replicando también estos derechos humanos y sobre todo los principios y valores que van aparejados a los derechos humanos. En el punto número 10 señalamos que se otorga rango constitucional al asilo para toda persona que sea perseguida por motivos políticos y se reconoce de la misma forma el derecho de refugio para toda persona por razones de carácter humanitario. Esto amplía la solidaridad internacional que históricamente ha tenido México hacia las personas que sufren violaciones de derechos en sus países de origen, para quienes deben estar completamente abiertas las puertas al territorio nacional. En el punto número 11 se establece en el artículo 18 que el respeto a los derechos humanos es una de las bases de las que se debe organizar el sistema penitenciario nacional, junto con el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte. Coincidirán conmigo, y lo dijo también uno de los ponentes el día de ayer, que el sistema penitenciario a la fecha presenta una ruptura, una crisis impresionante y una constante violación sistemática a derechos humanos de los internos. Independientemente de que hayan cometido algún delito, se debe de respetar sus derechos humanos por la simple condición de ser personas. Entonces es muy importante que las autoridades pues, nos encarguemos de ver que se respeten los derechos humanos en estos centros de rehabilitación social y sean exactamente eso, que se haga una rehabilitación para su reinserción a la sociedad. En el punto 12, y tomando como base lo que señala la Convención Americana de Derechos Humanos, se modifica el tristemente célebre artículo 33 constitucional para efecto de modular la facultad del presidente de la República para hacer abandonar el territorio nacional a las personas extranjeras. Anteriormente, esta era una facultad discrecional y totalmente, podríamos decir, arbitraria, sin que se diera ningún tipo de derecho de ser oído y vencido en juicio a la persona extranjera afectada, una facultad que exigía el presidente de la República. Con la reforma se señala que se debe respetar la previa audiencia y que la expulsión solamente procede en los términos que señale la ley. También una ley que está pendiente por publicarse. También le señalamos aquí en el punto número 13 que se adiciona la fracción 10ª del artículo 89 constitucional para incorporar como principios de la política exterior del Estado mexicano, la cual corresponde al presidente de la República, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos. Esto implica que los derechos humanos se convierten en un eje rector de la diplomacia mexicana y que no se puede seguir siendo neutral frente a sus violaciones. Si se acreditan violaciones a derechos humanos, México debe de sumarse a las condenas internacionales y aplicar las sanciones diplomáticas que correspondan según el ordenamiento jurídico aplicable. En el punto 14, ahí señalamos que se otorga competencia a la CNDH, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para conocer de violaciones de derechos humanos laborales. Este es un punto muy importante porque además debe de ir aparejado con las correspondientes reformas a la ley de la Comisión, a las leyes de las comisiones estatales y sus reglamentos. Si bien es cierto que ya se sube a rango constitucional también esta facultad para las comisiones de derechos humanos, no menos cierto es que la doctrina ya señalaba que los derechos laborales eran derechos humanos también, y de alguna manera las comisiones de derechos humanos orientábamos, gestionábamos, canalizábamos y apoyamos a aquellas personas que sufrían violaciones a sus derechos laborales. Incluso se llegaban a integrar algunos expedientes que, si bien no había una resolución en el mismo pronunciamiento en ese sentido, se podía sensibilizar a las autoridades y servidores públicos de las violaciones que se estaban cometiendo al ciudadano. Ahora bien, esta reforma la determinaremos conforme a la práctica, qué alcance va a tener, cuáles serán las luces y sombras que nos va a originar. Y las comisiones de derechos humanos ahí jugamos un papel muy importante. En la siguiente presentación, del punto 15, les señalamos que se obliga a los servidores públicos que no acepten recomendaciones de la Comisión Nacional o de las respectivas comisiones estatales a fundar y motivar su negativa, así como hacerla pública. Es decir, toda recomendación debe ser contestada, tanto si es aceptada o si es rechazada. En caso de que alguna autoridad rechace una recomendación,
puede ser citado por el Senado o la Comisión Permanente si dicha recomendación proviene de la CNDH, o bien por la legislatura local si la recomendación fue expedida por una comisión estatal. En el punto 16 se establece un mecanismo de consulta pública y transparente para la elección del titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y para los miembros del Consejo Consultivo de la propia comisión. Aquí es importante hacer mención a que la ley de la Comisión Estatal y de la Nacional de Derechos Humanos lo prevé. Sin embargo, sería importante en cuanto al estatal homologarlo a nuestra Constitución local. Y esto también además es conforme a los acuerdos de París. Aquí es importante también mencionar que el actual titular, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como el actual titular, el presidente de la Comisión Estatal, ya pasaron por este proceso. Fueron propuestos por las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil y la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la legislatura local, pues elige una terna que es propuesta al Pleno y posteriormente con una votación mayoritaria se elige al presidente. Esto en cuanto a la elección de los presidentes en ambos ámbitos. En la siguiente presentación, en el punto 17, también señalamos que se faculta a la CNDH para realizar la investigación de violaciones graves a derechos humanos. El ejercicio de dicha facultad se puede dar cuando así la considere la Comisión o cuando sea solicitado por el presidente de la República, el gobernador de un estado, cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión, las legislaturas locales o el jefe de gobierno del Distrito Federal. Aquí es importante hacer mención a que esta facultad de violaciones graves a derechos humanos es una facultad que anteriormente tenía la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que lo único que se hizo fue transferirla a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ahora bien, también es importante señalar que a la Comisión Estatal estamos participando en la iniciativa de decreto de reforma constitucional local y en una iniciativa estábamos haciendo unas observaciones porque había unos diputados que proponían que también la Comisión Estatal tuviera dicha facultad, cuando esto es una facultad única y exclusiva de la CNDH, que también es una facultad que de alguna manera las comisiones estatales pues siempre han conocido de violaciones graves a derechos humanos. Ahí han tenido la oportunidad o capacidad para iniciar quejas de oficio incluso. En el punto 17 señalo esta violación y el punto 18 y último de los alcances de la reforma en materia de derechos humanos. Lo que les decía en diversos puntos, los artículos transitorios. La reforma prevé la expedición de una serie de leyes que irán complementando en el nivel legislativo, es decir, que darán contenido, forma a la reforma constitucional. Así ordena que se emita en el plazo máximo de un año a partir de su entrada en vigor una ley sobre reparación de las violaciones de derechos humanos, una de las más importantes. Una ley sobre asilo, una ley reglamentaria al artículo 29 en materia de suspensión de derecho, una ley reglamentaria del artículo 33 en materia de expulsión de extranjeros y nuevas leyes tanto a nivel federal como local de las condiciones de derechos humanos. Ahora vamos a pasar a ver la principal relación entre ambas reformas, es decir, la relación entre la reforma constitucional en materia de derechos humanos y la reforma constitucional en materia de amparo. En la reforma en materia de amparo, pues de sobra conocido, se maneja como recurso justiciable para resolución de controversias el interés legítimo, que ya tocaron también algunos de mis antecesores en el uso de la voz. Ese interés legítimo, que es un punto intermedio entre el interés jurídico y el interés simple. Y entonces estamos dejando a un lado ese interés jurídico, salvo en algunos casos. Este tipo de interés es de manera especial, aunque desde luego no exclusiva, para la protección de intereses tanto individuales como colectivos, y por ello es especialmente adecuado para justificar la legitimación de entidades de base asociativa, a quienes con frecuencia el ordenamiento encomienda la tutela de los llamados intereses difusos, que también ya explicaban los antecesores. Dentro de ellas se ha otorgado de una protección muy especial, y a manera de ejemplo les señalo a los sindicatos, cuya actividad viene garantizada por el derecho a la libertad sindical. De esa manera se puede admitir la legitimación de un sindicato que impugna una medida que se entiende contraria a los derechos de los trabajadores. Este es un punto muy importante, el interés legítimo, los derechos individuales y colectivos y los intereses difusos. Porque, como les señalo, hay un ejemplo del sindicato,
si prevé que hay una violación de derechos humanos colectivos a sus representados, es decir, a sus trabajadores, pues estaría legitimado para interponer el juicio de amparo. ¿Hasta qué punto las comisiones de derechos humanos también van a estar legitimadas para poder interponer un juicio que considere afecta a determinada colectividad dentro de sus ámbitos de competencia? ¿Hasta qué punto las organizaciones no gubernamentales u organizaciones de la sociedad civil también van a poder estar legitimadas para ejercer dicho juicio en protección a sus agremiados miembros o representados? Y aquí cabe mencionar nada más que el Estado por sí mismo, los servidores públicos, no nos van a decir, pues yo te otorgo esto o te voy a dar tal y cual derecho, cual alcance dentro de las reformas. Es decir, corresponde a nosotros exigir hasta cuál va a ser el alcance. Y si empieza el Estado a mostrar algunas restricciones a estas reformas, pues tenemos que promover también las reformas correspondientes. Es decir, aquí estaba el ejemplo que les decía de los sindicatos, y en la siguiente presentación les pongo que considero que con la reforma aludida en relación al interés legítimo se amplía de manera significativa el abanico proteccionista del Poder Judicial Federal, desde una perspectiva garantista para la justiciabilidad de violaciones a derechos humanos, en específico de derechos sociales o derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, en su caso clasificados por la doctrina mayoritaria en derechos humanos de segunda y tercera generación, ya sea de manera individual o colectiva. Aquí les hago un pequeño resumen de lo que considero importante en cuanto al interés legítimo para hacerlos justiciables las violaciones a derechos humanos, en específico de derechos sociales, que siempre han mostrado un obstáculo o una resistencia para poderlos hacer exigibles y sobre todo justiciables. Ahora se amplía ese abanico proteccionista del Poder Judicial Federal y nosotros, organismos públicos, autoridades, así como también los abogados litigantes, tenemos que determinar qué alcance puede tener dicho interés legítimo en los, ya sea de manera individual o colectiva, al ejercerlos a través del juicio de amparo. En la siguiente presentación les señalo los grandes retos de ambas reformas. En el número 1, capacitación de los operadores del derecho, es decir, servidores públicos, agentes del DMT, Procuraduría General de Justicia del Estado, de la Federación, Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos, por un lado. Abogados litigantes, es decir, aquí los colegios, asociaciones, barras de abogados, etcétera, también juegan un papel importante en la capacitación. Y los centros de formación de licenciados en Derecho y posgrado, las universidades, colegios, etcétera. Aquí es importante que los tres, es decir, los tres actores pertinentes en esta reforma estén capacitados en las mismas. ¿De qué nos sirve que un abogado litigante esté defendiendo a su representante, fundamente su acción con tratados internacionales, con una interpretación conforme, dedique tiempo al estudio del principio de persona, etcétera? Si a lo mejor el aplicador del derecho, el juez que va a resolver, no conoce la misma, ¿sí me explico? Y viceversa, ¿no? ¿De qué nos sirve de que las autoridades la conozcan si a lo mejor los abogados litigantes no lo hacen? Y por último, los estudiantes de derecho, ustedes. Por eso nos alegra venir a este tipo de eventos, porque de esa manera ustedes ya van a empezar se va a permear en romper esos paradigmas que hay con estos cambios constitucionales, de tal manera que aquí saco a colación la reforma constitucional en materia penal de junio del 2008. También una reforma que, si bien es cierto, la vacatio legis dio 8 años para implementarla, lo menos cierto es que hay universidades que todavía no cuentan con salas de juicios orales, que no tienen un aula de simulación de juicios. Por cierto, también es importante hacer valer que los casos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es muy importante la oralidad, muy importante la capacidad argumentativa y la interpretación conforme que se realice a todos los instrumentos. Y también, por ahí, para que lo noten, porque muchas veces causa duda, el instrumento básico para hacer valer los derechos ante el Sistema Interamericano es la Convención Americana de los Derechos Humanos, y podemos después fundamentar otros instrumentos que le den contenido a dicha convención, pero tenemos que señalarla como fundamento básico. En el punto 2 de los retos de ambas reformas,
también la reestructuración del Poder Judicial Federal y una reingeniería de sus procesos organizacionales internos. Es decir, vemos un aumento de litigiosidad a corto plazo. En el punto 3, el cumplimiento de los transitorios. Hay leyes pendientes a publicarse y no hay una voluntad política prioritaria en el Congreso de la Unión. Apenas se aprobó en lo general en cuanto a la reforma de amparo, la ley de amparo, todavía pendiente de publicarse. Y bueno, hay otras leyes necesarias complementarias a la reforma en derechos humanos que todavía están en tiempo y forma, pero todavía lo que termina este año, el inicio del año que viene, pues son años electorales y hay que ver hasta qué punto nuestros legisladores también van a estar pendientes de sacar todas estas leyes complementarias. En el punto 4 les señalo que el juicio de amparo, como uno de los retos, ahora es un medio de protección de derechos humanos. Antes lo conocíamos como de garantías individuales, es decir, diseñado para reparar violaciones a derechos humanos. Sin embargo, no es la solución. La solución es una culturalización de la sociedad. Es necesaria una intensa difusión de los principios y valores que van aparejados a los derechos humanos y su correcta sensibilización. En el punto 5 de los retos también está la fundamentación y motivación de los acuerdos y resoluciones a cualquier nivel, es decir, deberán de estar soportadas por instrumentos internacionales, así como los argumentos e interpretaciones de las leyes internas de la Constitución también deberán de ser acordes con dichos instrumentos internacionales y siempre en beneficio de la persona. Ya se me adelantó la presentación. Normalmente luego tenemos alguna manera de visualizarla de frente, pero no es el caso. Ahí están los retos que les señalaba. Y por último, la conclusión. La reforma constitucional en materia de derechos humanos abarca distintos temas y aspectos relativos a la concepción y la tutela de los derechos humanos en México. Llega en un momento delicado. La situación de los derechos humanos en el país ha degradado en una exacerbada violencia y una actuación desbocada, y diría el doctor Miguel Cardonell, hasta ilegal del sector de las Fuerzas Armadas. Llega cuando México ya acumula 7 sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han verificado en el plano internacional que el Estado mexicano presenta profundas deficiencias de la tutela de los derechos. El principal reto a partir de la publicación de la reforma constitucional comienza en una tarea inmensa de difusión, análisis y desarrollo de su contenido. Una tarea que corresponde hacer tanto a los académicos como a los jueces, legisladores, integrantes de los poderes ejecutivos, comisiones de derechos humanos y a la sociedad civil en su conjunto. La Constitución, por mejor redactada que esté, no puede cambiar por sí sola una realidad de constante violación a los derechos. Nos corresponde a todos emprender una tarea que se antoja complicada, pero que representa hoy en día la única ruta transitable para que en México se respete la dignidad de todas las personas que se encuentran en su territorio. Pero de ahí que además de ser una tarea inmensa, sea también una tarea urgente e indeclinable. Lo más importante para cumplir los retos establecidos es que las autoridades legislativas impulsen la elaboración y aprobación de las leyes que harán posible una efectiva reparación del daño causado por violaciones a los derechos humanos, así como una extensa difusión de la reforma para que ésta se adopte como propia por parte de todos los ciudadanos, ya que tenga un carácter constitucional no es suficiente para que se logre su pleno cumplimiento. Aquí perdón que me tome la libertad de tomar el micrófono y me voy a levantar un poco porque si ya no lo traigo en mis tarjetitas, y me voy a permitir bajar aquí para leerles el final de la presentación, donde hago una relación también a la reforma constitucional en materia penal. Y como les decía, el sistema de justicia penal, sabedores que el Estado tiene entre sus funciones básicas el resolver los conflictos que se presenten entre su población respetando los derechos humanos, es de todos cierto que en la actualidad dicho sistema, aún con las reformas, incluida la del 2008 de los juicios orales, que es un sistema adversarial, acusatorio con tendencia oral, el nombre correcto, para algunos doctrinarios que llaman juicios orales, que contempla también los medios alternativos de solución de conflictos, la conciliación, la mediación, la negociación, que tienen una especialización para poder, una actitud para poder negociar y conciliar. Presenta una crisis
en la actualidad todavía que limita la posibilidad de ofrecer un acceso pronto y efectivo a la justicia, persistiendo violaciones estructurales a los derechos humanos de libertad, debido proceso, entre otros. Y aquí les pongo como ejemplo el caso de Jacinta Francisco Marcial, un caso que se presentó en el año 2006, en donde se le acusó de haber secuestrado a 6 agentes federales de investigación, una indígena otomí que estaba protegiendo únicamente sus mercancías, si mal no recuerdo, en el estado de Guerrero. Estuvo 2 años y pico privada de su libertad por una triple situación de vulnerabilidad, que conlleva a violaciones a derechos humanos. Es decir, era mujer, es indígena y es de escasos recursos. Hasta que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación, y la complicación y la presión internacional que hubo sobre el asunto fue que se desistieron de la acción y salió en libertad la indígena otomí Jacinta Francisco Marcial. Un asunto que es para que si lo pueden leer también lo avancen. Esto fue en el 2006 con el anterior sistema de justicia penal. En la actualidad, el año pasado, también con el asunto de Marisela Escobedo, que muchos a lo mejor todavía está más fresco y lo recordarán, una mujer que se volvió activista y defensora de los derechos humanos por el homicidio de su hija, y que posteriormente, al estar haciendo una manifestación frente al ayuntamiento en Chihuahua, pues también es privada de su vida, presuntamente por la misma persona que privó de la vida a su hija. Y lo saco a colación porque en el estado de Chihuahua ya cuentan con el sistema de juicios orales, y precisamente a este presunto autor de ambos homicidios se le dejó en libertad. Entonces viene a poner un equilibrio a lo mejor ambos sistemas de justicia. A criterio personal estoy a favor, obviamente, de la reforma. Prevé muchas figuras de vanguardia para nuestro sistema. Sobre todo es más transparente, ¿no? Los juicios orales, tenemos que estar bien preparados. Se lo digo a los estudiantes, no es lo mismo presentar un escrito de demanda y de ahí hacer las promociones y demás, a presentar un asunto en donde va a estar la sociedad y el público en general atrás viendo cómo se presenta, el juez conocedor de la materia de control, el agente del Ministerio Público que debe de tener una teoría del caso, que debe de armar el expediente, que debe de conocerlo y analizarlo previamente a la audiencia, y también los abogados particulares, los abogados que van a defender también a las presuntas víctimas. Entonces es muy importante esta reforma, que considero ya, aunque hay algunos doctrinarios que apuestan a una contrarreforma, lo cual a mi parecer es absurdo, pero ¿qué nos viene a concluir estos 2 tipos de casos, ¿no?, de vulneraciones? Uno con el anterior sistema de justicia penal y otro con el actual sistema de justicia penal de juicios orales. Bueno, que a lo mejor no es tanto el sistema el que se debe de mejorar, debemos de ser nosotros mismos. Debe de tener una cultura, una sensibilización de respeto a los derechos humanos y sobre todo de atención a las víctimas del delito. Por ejemplo, en su momento se tuvo que haber orientado a Marisela Escobedo sobre medidas cautelares que podría haber solicitado a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua, medidas cautelares que puede haber solicitado a la CNDH, incluso a la Comisión Interamericana, que es muy sencillo solicitarlas. Por lo que surge una pregunta: ¿cómo prevenir casos como el de la indígena otomí Jacinta Francisco Marcial o el de Marisela Escobedo? A mi parecer, si las instituciones, los legisladores y la sociedad en general no asumimos como una prioridad establecer las condiciones para que las personas puedan acceder a una administración o procuración de justicia de calidad, eficaz y eficiente, difícilmente lograremos construir el piso de legalidad indispensable y hacer un hecho la observancia de las normas y de los derechos humanos. Por su atención, pues muchísimas gracias. Mencionados por el ilustre maestro, entre otros el caso Radilla Pacheco, que ha dado lugar a una decisión muy importante de la Suprema Corte de Justicia de México. Me refiero a la resolución del Pleno del martes 4 de octubre del presente año, como quien dice ayer, en la cual le ordena a todos los jueces y a las autoridades públicas en general que deben hacer un control de constitucionalidad
de las normas jurídicas generales y un control de convencionalidad del derecho interno, en mi concepto la Constitución mexicana, las leyes, los actos administrativos en general, frente a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y cuando una norma interna sea incompatible con el tratado, la autoridad pública mexicana debe desechar la norma interna y aplicar la norma internacional, en este caso la Convención Americana, y resolver los casos que tenga el juez en sus manos, sean civiles, penales, laborales, contencioso administrativo, etc., particularmente por vía del amparo constitucional. Y en segundo lugar, me han pedido que, y es para mí un gusto, colaborar en un seminario que voy a dictar la semana próxima, 3 días consecutivos, de lunes al miércoles inclusive, para preparar a los estudiantes de la universidad para que representen los que sean finalistas. Supongo que habrá un concurso para que en México sea representado en ese gran concurso latinoamericano de American University en Washington, Estados Unidos, el año entrante, en el mes de mayo, si mal no estoy. Y también para prepararse a otra clase de concursos que hay en otras universidades y organismos internacionales de derechos humanos, y por qué no aspirar a los concursos mundiales que se están llevando a cabo año por año. Con mucho gusto estaré a disposición de todos los estudiantes que quieran inscribirse y participar de este curso de formación en sistema interamericano. 2 objetivos: no solo aprender a concursar, sino a prepararlos para el nuevo litigio, porque ustedes van a ser los defensores de los derechos humanos el día de mañana, bien sea como jueces o como litigantes. El tema lo tengo preparado en unas diapositivas, voy a ubicarme mejor para irme guiando por ellas, y al final las preguntas que a bien tengan, con el mayor gusto. Aquí voy a mirar 2 aspectos cruciales, generales. 1, la reforma constitucional, principalmente el nuevo artículo 1, y segundo, los alcances de esta resolución del Pleno de la Corte, repito, del 4 de mayo, donde le ordena a los jueces hacer un control de convencionalidad de las leyes. Vamos a ver cuál es el contenido y el alcance del artículo 1 de la Constitución y segundo, de la gran resolución de la Suprema Corte, analizado desde el sistema interamericano de los derechos humanos. Me voy a ubicar. Bueno, entonces veamos los temas que se van a desarrollar. Aquí los observan ustedes. La Constitución Política de México, en mi concepto, está en el primer lugar de las constituciones de América Latina. Antes de esta reforma, en mi concepto y con todo el respeto a los mexicanos, la gran Constitución de Querétaro se quedó en el siglo XX mirando hasta el siglo XIX. Pero ahora es una constitución mirando hacia el nuevo milenio y los años que vienen. Segundo, ¿cuál es la jerarquía de esos tratados de derechos humanos que México ha celebrado y que es Estado parte? ¿En qué lugar jerárquico del derecho interno se encuentran esos tratados? Y en tercer lugar, la doctrina del bloque de constitucionalidad de origen francés del Consejo Constitucional de Francia, que retoma el Tribunal Constitucional Español y es la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana la que ha definido
ha ampliado ese bloque de constitucionalidad que en mi concepto es perfectamente aplicable en el constitucionalismo mexicano. Y segundo, esos tratados a que se refiere el artículo primero de la Constitución los vamos a observar en dos vertientes: en la vertiente interna, o sea, el derecho mexicano, y en la vertiente internacional, para llegar al llamado Sistema Interamericano de Derechos Humanos, dejar una introducción, motivar a estos estudiantes para que ingresen al estudio del Sistema Interamericano, y me refiero a los días que le voy a dedicar la próxima semana. Y finalmente explicar desde el punto de vista académico qué es el control de convencionalidad de las leyes, qué es lo que quiso decir el Pleno de la Suprema Corte de Justicia Mexicana. Avanzamos, por favor. Ahí tenemos en la Constitución cómo enuncia derechos humanos en el título primero. Y es el artículo primero que ustedes observan acá, que yo he resaltado en la primera parte, cuando dice que en los estados mexicanos todas las personas gozarán de los derechos reconocidos en la Constitución, y lo novedoso es en los tratados internacionales de los que el Estado de México es Estado parte. O sea que los ha celebrado soberanamente y está obligado internacionalmente a cumplir esos tratados, siguiendo un principio milenario del derecho internacional: pacta sunt servanda, los pactos son para cumplirlos. El juez no puede decir de ahora en adelante que es discrecional de él aplicar o no los tratados, es una obligación internacional que tienen que hacer. Mire, si en el caso Castañeda, o en el caso Radilla Pacheco, o en los demás casos que ha tenido la Corte Interamericana, los jueces mexicanos y los ministros de la Corte hubiesen aplicado todos estos tratados, no hubiera violación, no se hubiera presentado el daño, pero como fue al contrario, no hubo protección de la persona humana, se le causaron daños y no se repararon, hay una responsabilidad internacional del Estado que ya la define la Corte Interamericana. Perdió la gran oportunidad la Suprema Corte de Justicia de México. Esa es la visión de estos sistemas internacionales. Pasamos, por favor. Y en la segunda parte dice el constituyente: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución. El maestro que me antecedió con gran brillantez explicó en qué consiste la interpretación conforme a la Constitución, y yo me voy a referir a la segunda parte: conforme a los tratados internacionales de derechos humanos. Aquí aparece un principio en las constituciones, en las decisiones de los tribunales constitucionales del mundo occidental y principalmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando dijo en este gran caso de la masacre de los 19 comerciantes contra Colombia, que las normas que reconocen los derechos, es decir, normas de la Constitución para hablar de derechos fundamentales, o las normas internacionales contenidas en los tratados que reconocen los derechos humanos, deben interpretarse siguiendo un sistema internacional de protección según el principio pro hominem. Lo menciona la Suprema Corte de Justicia en la resolución de comienzos de este mes y tiene varios significados. El primero: entre dos normas de la Constitución, el juez debe escoger aquella que mejor proteja los derechos de la persona humana. Y si una norma de la Constitución ofrece 2 o 3 o 4 interpretaciones, el juez debe buscar la interpretación que mejor proteja a la persona humana. Pero a veces el conflicto jurídico está en la Constitución frente al tratado
y hay normas en la Constitución mexicana que son incompatibles con tratados internacionales de derechos humanos. ¿Qué hace el juez? Inaplica la Constitución, lo cual va a ser un reto bien complicado, y aplicará el Tratado Internacional de Derechos Humanos. Vamos a demostrar por qué los tratados internacionales de los cuales México es Estado parte forman parte, valga el pleonasmo, del derecho mexicano, y en mi humilde concepto están en la cúspide, o sea, en la Constitución política. Adelante. Hay varios sistemas constitucionales en el mundo que definen cuál es el lugar de la jerarquía de los tratados. Si el tratado está por encima de la Constitución y en un plano inferior está la ley, no es el caso mexicano. Aquí me refiero a la Constitución de los Países Bajos, en que claramente la Constitución de Holanda dice que los tratados y convenios internacionales de derechos humanos tienen jerarquía por encima de la Constitución. Así no dice el artículo primero de la Constitución mexicana. No sería el sistema aplicable. Y viene un segundo sistema en el cual la misma Constitución define que los tratados tienen jerarquía constitucional. El artículo primero de esta reforma no lo dijo. Y si leemos detenidamente la decisión de la Suprema Corte, me refiero a la resolución de octubre, tampoco lo dijo. Los magistrados inteligentemente, sabiamente, no se comprometieron a definir qué jerarquía tiene. Vendrán los casos concretos en los cuales tendrá que hacer esa gran definición. Ejemplos tenemos la Constitución argentina, reformada en 1994, ustedes la estudian en la parte dogmática, están todos los derechos fundamentales, los económicos, sociales, culturales, los colectivos, y al final hay un artículo que dice, y además forman parte de esta Constitución los siguientes instrumentos internacionales de derechos humanos, y mencionan, si mal no recuerdo, 12 o 13 instrumentos con nombre propio. O sea, los incorporó al contenido de la Constitución. Segundo ejemplo, la Constitución venezolana, en el artículo 23, dice claramente: los tratados y convenios internacionales que reconocen los derechos humanos celebrados por la República Bolivariana de Venezuela tienen jerarquía constitucional, o sea, los ubicó a la par de la Constitución. Y viene el tercer sistema, que en la mayoría de las constituciones políticas del mundo occidental, cuando el Estado, en una sede internacional, sea la OEA o la ONU, con otros estados firman tratados internacionales, es la Constitución la que establece un procedimiento interno de cómo se va a incorporar el tratado al derecho nacional. La mayoría de las constituciones dice que es el Congreso de la República, mediante ley o decreto, que va a aprobar ese tratado. Es el caso de la Constitución mexicana, que es una competencia del Senado, y en el caso colombiano, en el argentino, el venezolano, el Congreso de esos países dicta una ley. De modo que es la ley que incorpora al derecho nacional ese conjunto de normas internacionales llamada Tratado Internacional. En el caso mexicano es el Senado mediante un decreto y se ubica en el mismo nivel. Y viene el cuarto y último sistema constitucional de jerarquía, que el tratado tiene jerarquía infraconstitucional por debajo de la Constitución y supralegal por encima de todas las leyes. En ese sentido, si mal no recuerdo, ustedes me corrigen, conocí 3 decisiones del Pleno de la Corte, en la cual, de una manera gradual, fue diciendo esta Corte mexicana que los tratados de derechos humanos tienen una jerarquía inferior a la Constitución.
no dijo más. Y entiendo que no se consideraba una jurisprudencia constitucional vinculante para todos los jueces y las autoridades públicas. Entonces, ¿a cuál de los 4 sistemas corresponde la Constitución mexicana? Es la pregunta. Entonces, devolvámonos por favor a la imagen anterior. La otra. A esta. El constituyente dice recientemente, los tratados, o mejor, todas las personas, mexicanas o no mexicanas, o sea, los extranjeros, legales o ilegales, somos titulares de derechos humanos, reconocidos primero en la Constitución y segundo en los tratados internacionales de derechos humanos. En mi concepto, el constituyente, y ya tendrá que decirlo la Suprema Corte por jurisprudencia, que esos instrumentos internacionales de derechos humanos forman parte del contenido de la Constitución. Ese es el gran reto de la Suprema Corte y llegará el día en que lo va a decir. Avancemos para verlo desde otra perspectiva, pasando al tema de lo que se llama el bloque de constitucional. Repito, se originó en el Consejo Constitucional francés, lo toma el Tribunal Constitucional Español para decir con base en la Constitución Española en un artículo que dice: estos derechos constitucionales fundamentales se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O sea que el constituyente remite a las normas internacionales. Se va a hacer una mistura, una unión de la norma interna frente a la norma internacional. Y depende de lo que haya dicho la Constitución o la jurisprudencia constitucional, le va a dar un lugar jerárquico en el derecho interno. Entonces, veamos acá cómo en la pirámide de Hans Kelsen, a grandes rasgos, la ley era lo más importante en el derecho de un Estado, en un plano inferior los actos administrativos y en la última, el último escalón, las sentencias. Pero Kelsen es el que va a decir, imagínense una figura geométrica así, y vamos a ubicar en el vértice la norma de normas, la más importante de todas, que viene a ser la Constitución política mexicana. Es la norma de normas que las autoridades públicas, sean jueces o no, deben acatar, deben cumplir y deben aplicar. Y lo mismo todos los particulares. Avancemos. ¿Cómo entiendo yo este bloque de constitucionalidad en México? En el vértice está la Constitución política. Y al frente, usted como juez debe seleccionar el tratado que mejor protege a la persona. Así no lo haya pedido la parte interesada. Ex oficio, dice la Suprema Corte de Justicia en esta resolución. Y si la parte interesada lo solicita, con mayor razón el juez tiene que decidir aplicar el tratado, interpretarlo en la forma que mejor favorezca a la persona. No como jueces, y lo digo porque yo fui ministro en mi país, que tuve compañeros de magistratura que un proyecto de amparo constitucional para protegerle los derechos a la persona humana decían no. Y el asistente, el letrado le decía, ministro, pero es que está probado los hechos de que hay vulneración o amenaza a los derechos fundamentales y hay que ampararlo. Y decían, no, búsquese otra norma, pero para evitar el fallo al contrario. Ese no es el juez que necesita México, porque va a generar violaciones a derechos humanos. O esos jueces que se inventan unas interpretaciones de lo más descabelladas y arbitrarias que pueden haber para no proteger los derechos de la persona, pudiendo hacerlo. Ese es un juez violador de los derechos humanos. Yo he considerado que el gran violador de los derechos humanos son los jueces. Y lo digo porque yo fui ministro. Hay
que cambiar esa mentalidad. Yo le digo a jueces en mi país, toca formatearles el disco duro a ustedes para inyectarles, sí, porque tenemos un derecho feudal aquí, grabado en las sillas. Y lo primero ahí es que hacer un cambio de mentalidad. Eso hay que decirle a los jueces. Y como magistrado me tocó hacerlo. Yo soy modelo de esas constituciones según las cuales el soberano es el pueblo y por encima de lo que diga el soberano ningún órgano ni organismo puede ordenarle nada. Así me enseñaron la soberanía y yo esos errores se los transmití a mis estudiantes. Hoy me da vergüenza, porque cuando aprendí el sistema interamericano vine a comprender que hay tratados internacionales que están a la par o por encima de la Constitución. Y esas sentencias internacionales, ¿por qué las dicta una corte internacional? Porque el juez nacional, porque la Suprema Corte no protegió los derechos de la persona humana. Entonces al frente se puede tomar la Convención Americana o el instrumento que mencionó el maestro, la Convención de los Derechos Humanos de la Mujer. Está mencionado en algunos casos mexicanos porque las víctimas eran mujeres. Entonces se puede añadir a ese bloque un segundo tratado. Y si hubo niños como víctimas, ahí vamos a ubicar la Convención de los Derechos del Niño, de modo que el juez tiene todo un espectro jurídico, la Constitución, un primer tratado, un segundo tratado y un tercer tratado para interpretarlos en lo que más favorezca a la persona humana y aplicarlo resolviendo favorablemente el caso. Veámoslo en concreto frente a normas del derecho constitucional mexicano. Como un ejemplo, podemos ver acá las normas importantes en la Constitución mexicana relacionadas con el debido proceso. Lo saben ustedes más que yo que el artículo 13 al 21 hay una serie de elementos del debido proceso. Pero oigan bien, no son los únicos que integran el debido proceso. Porque al frente usted encuentra una norma semejante que también define el debido proceso, y es el artículo 8 de la Convención llamado garantías judiciales. De modo que el juez, si no encuentra en la norma constitucional el texto normativo para dictar el fallo, ¿cómo llena ese espacio? Con el tratado internacional que está inserto en el contenido de la Constitución. Tiene jerarquía constitucional, tiene fuerza normativa y produce efectos vinculantes para todas las autoridades públicas. En ese orden de ideas, ustedes observan que las flechas al comienzo van de la Constitución hacia el tratado y después en doble vía, por una sencilla razón. Es que el mismo artículo primero, ustedes vieron, los tratados de derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales en los que México se ha estado bajo. Es el constituyente que remite al derecho internacional de los derechos humanos. Por eso esos tratados son vinculantes. Ahora veámoslo desde otro punto de vista. Los derechos de la persona humana los podemos ver en dos vertientes. Una vertiente interna, que sería el derecho mexicano, y una vertiente internacional, que es lo que vamos a conocer. Aquí tenemos la vertiente interna, la Constitución mexicana, pletórica, abundante en derechos. Los derechos fundamentales, que el maestro mencionó como derechos humanos de primera generación. Los derechos económicos, sociales y culturales, que son los derechos humanos de segunda generación. La Constitución mexicana es la primera en el mundo en hacer ese reconocimiento a los derechos sociales.
y después vienen los derechos colectivos, el medio ambiente, etcétera, la tercera generación. Y pasamos a ver los derechos de la persona humana en una vertiente internacional. Aquí tenemos dos sistemas internacionales de protección de nuestros derechos. Uno, que es el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos llamado ONU, y el otro, Sistema Regional de Protección de Derechos Humanos, conocido como el Sistema Interamericano, y lo van a identificar con la ONU. El estudio de esos dos grandes sistemas es lo que se llama hoy en día Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Y pasemos la imagen y vamos a ver cuáles son esos tratados a los que se refiere el artículo primero de la Constitución. Estos son los instrumentos mínimos en el Sistema Universal de Derechos Humanos Naciones Unidas. Tenemos un gran instrumento, la Carta de la ONU, que es un tratado internacional por medio del cual los estados crearon una organización de estados. Esto se presenta terminada la Primera Guerra Mundial, 1945. Recordarán ustedes la historia en que los países aliados, los que ganaron la guerra, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, la Unión Soviética, que derrotaron a los llamados países del eje, o sea, Alemania, Italia, Japón y otros, convocan una conferencia y la llamaron la Conferencia de la Paz, San Francisco, 1945. Y los grandes juristas de aquel entonces reflexionaron de esta manera: el gran violador de los derechos humanos es el Estado. Y si bien nosotros que ganamos la guerra pusimos tantos millones de muertos, y los que perdieron la guerra quizás igual o aún más muertos, entonces el gran perdedor fue el ser humano. ¿Qué hay que hacer? Esos derechos constitucionales en esas tres generaciones, internacionalizarlos para una doble protección del ser humano. Porque no bastó con que el constituyente dijese estos son sus derechos. Constitución de Querétaro. Se violaron derechos en la Constitución, pero para que el Estado se responsabilice ante la comunidad internacional, digámoslo en otro orden. Y es así como en la Carta de la ONU, por primera vez en la historia de la humanidad, se mencionan en 6 artículos las palabras derechos humanos. Y lean el preámbulo de la Carta de la ONU. Dice: las naciones aquí presentes se comprometen a mantener la paz y la seguridad mundial. O sea que la guerra es el flagelo de la humanidad. Y todo va a girar alrededor del respeto al principio de la dignidad de la persona humana, porque el ser humano es titular de unos derechos. Y ahí se internacionalizan los derechos que venían en las constituciones. 3 años después, diciembre de 1948, en París, esos estados de las Naciones Unidas en una asamblea firman el primer instrumento internacional conocido como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y ahí comienzan a hacer esta nueva disciplina, Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Hay que decirlo y rendirle homenaje. Los grandes internacionalistas mexicanos pusieron su grano de arena para la redacción de la Carta de la ONU, para la redacción de la Declaración Universal. Y viene más tarde esa organización universal llamada la ONU, y en 1966, el mismo día, van a firmar 3 tratados internacionales con el nombre, el primero, el Pacto Internacional de Derechos, perdón un momentico, no lo adelantemos mientras, gracias. El primero, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. México firmó ese instrumento. México lo aprobó mediante un decreto del Senado.
México lo ratificó e hizo el depósito del instrumento internacional de ratificación, y ahí México es Estado parte. El segundo se llama protocolo facultativo a ese pacto internacional en el cual se origina la jurisdicción internacional universal de los derechos humanos. Los estados pensaron de esa manera. Muy romántico sería que en un tratado se mencionen cuáles son los derechos civiles y políticos, las llamadas garantías en la Constitución de Querétaro. Pero si un estado viola ese tratado, ¿cuál va a ser el juez? Y no la necesidad de establecer en ese protocolo facultativo la jurisdicción universal, con un órgano llamado el Comité de Derechos Humanos, que tiene sede en Ginebra, Suiza. Tiene jurisdicción y competencia para conocer de casos cuyos hechos hayan sucedido dentro del territorio mexicano y se viole alguno o algunos de esos derechos civiles y políticos. Y es ese protocolo el que exige que la víctima debe haber agotado la jurisdicción interna mexicana. Si los hechos, por ejemplo el caso Radilla Pacheco, es una desaparición forzada, los jueces penales mexicanos debieron investigar y sancionar ese delito. Y me refiero a los jueces de la justicia ordinaria, no la justicia penal militar, porque esa justicia castrense conoce de los delitos que cometan los militares, pero delitos militares. ¿Desaparecer un ser humano es un delito militar? No, es un crimen de lesa humanidad. Agotar la jurisdicción interna significa agotar el proceso penal. Y esos hechos que generan daños, México, con la jurisdicción contencioso administrativa, debió repararle todos los daños a los familiares de Radilla Pacheco. No lo hizo. Miren los hechos, y la denuncia la formulan en 3 épocas distintas para después provocar como una especie de archivo. Eso se llama impunidad, como los casos de las puertas de Ciudad del Paz. Ahí llegó el primer caso, que se llama caso Algodonero, y son 5 o 6 víctimas. Yo fui a esa ciudad por conocer la realidad de los hechos, y los especialistas, las ONG, dijeron: doctor, más allá de las 374 que reconoce el gobierno federal, venga, le mostramos unas estadísticas, y llegaban a 7.000 víctimas. 7.000. En 2 días que estuve mataron 4. Horroroso, y una impunidad rampante. Esos casos, como Radilla Pacheco, pudieron haber llegado al Comité de Derechos Humanos. Es decir, la víctima o los familiares deciden a cuál jurisdicción acuden, a esta. Pero también existe la otra. Ahora sí pasemos, por favor, al que nos interesa. Estos son los instrumentos mínimos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos a que hizo referencia el maestro. Hay otra pequeña historia. Es la Organización de Estados Americanos, la OEA. Y aquí hay que recordar que en el DF, en ese bello castillo de Chapultepec, los estados, 1945, después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, después de que México asistió a San Francisco a la creación de las Naciones Unidas, se convocó una conferencia de estados de América en el DF y se firmó una conocida como el Acta de Chapultepec. Y los estados que asistieron se comprometieron a crear otra organización de estados, pero de carácter regional, o sea, solo para estados de América, 1945. En Bogotá, en abril de 1948, los estados firmaron ese tratado llamado la Carta de la OEA. Y si ustedes ven allí, hay una gran referencia a los derechos sociales, económicos y culturales. ¿Quiénes fueron los inspiradores de esas normas internacionales? Los mexicanos, con su gran Constitución de Querétaro, la primera del mundo. Allí va la impronta mexicana en esa Carta de la OEA.
y simultáneamente se firma el otro instrumento llamado la Declaración Americana. Pasan unos años, en San José, Costa Rica, se va a firmar el más importante de todos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que la repite N veces la Suprema Corte de Justicia para decirle a todos los jueces mexicanos: usted, juez, tiene que aplicar ese tratado, y cuando exista una norma mexicana incompatible con el tratado, usted debe aplicar de preferencia el tratado. Eso es lo que hay que aplaudir de esta Suprema Corte de Justicia, que entró en la era del derecho internacional de los derechos humanos. Pasemos para ver qué es el sistema interamericano brevemente. El instrumento se llama Convención Americana, también conocido como el Pacto de San José de Costa Rica, 1969. Ahí está el tratado que vamos a estudiar de ahora en adelante. Para los alumnos que van a estudiar conmigo Sistema Interamericano, esto es lo que vamos a estudiar: leer esos 69 artículos, son 82, pero lo básico es lo que ustedes ven. Una parte sustantiva donde están las obligaciones internacionales que México adquiere. Dice el artículo primero de la Convención: los estados parte, México es estado parte, se comprometen a respetar. Se comprometen quiere decir se obligan internacionalmente a respetar todos los derechos humanos que están reconocidos en este instrumento. 2. La obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio. De modo que el juez, que es quien dirige este proceso, y para que sea debido, debe aplicar no solo la Constitución, sino el artículo 8 llamado garantías judiciales. Y todos esos elementos hay que garantizárselos a la parte que comete el delito, o a la víctima del delito, o a sus familiares, hablando en penal, para que sean una realidad. Y a su vez, en el artículo 2, estableció una obligación internacional a cargo del Estado, México, que debe reformar su derecho interno para que sea compatible con el derecho internacional. Esa es la razón de ser de que México haya hecho esta reforma constitucional. Porque ya viene un sexto, un séptimo, un octavo, un noveno caso contra México. Y los que van vía la Corte lo van a perder todos, se van a acordar de él. Cuando el caso pasa de la comisión a la Corte, el maestro explicaba la existencia de esos dos organismos, ya en la Corte no hay nada que hacer. Porque la comisión selecciona entre muchos casos cuál es el que va a llevar a la Corte. Y la Comisión Interamericana no va a llevar un caso para perderlo, lo va a llevar para ganarlos. Y en la Comisión hay una serie de casos en capilla que México se la va a jugar. O acepta su responsabilidad internacional siempre y cuando que los hechos estén probados, o si no el caso va a llegar allá. Casos similares a Castañeda. Cuando el caso Castañeda y la prensa mexicana decía: ganó México, claro, porque no declararon la violación de los derechos políticos. ¿Se acuerdan que el objetivo de Castañeda era que aceptaran su inscripción como candidato independiente e ir a las urnas? Así no ganaran, pero hay que garantizarle el libre y pleno ejercicio de esos derechos políticos reconocidos en este instrumento. Y el gran debate en la Corte, por cierto, de las mejores audiencias que se han visto en la Corte, entre otras, el caso Castañeda. Y México, Castañeda alegaba que se habían violado sus derechos políticos. Y México decía: no se violaron, con una gran argumentación. Y la Corte declaró que se había violado la protección judicial, o sea, el artículo 25, porque no existía un control de constitucionalidad por vía de excepción, me corrigen los mexicanos, para que en materia electoral una norma, así sea con alcance de ley, o un reglamento o un acto administrativo electoral, al hacer aplicable en un caso concreto de materia electoral, fuese incompatible con la Constitución
tuviese el Tribunal Electoral la competencia de desaplicar la norma inferior y aplicar la Constitución. Por no existir ese mecanismo de protección, se configuró la violación. Y mientras el caso estaba en la Corte, Audaz México hizo una reforma a la Constitución y después a la ley electoral para establecer ese control de constitucionalidad que la Suprema Corte, en esta resolución de octubre 4, lo ha ampliado de una manera democrática para que los jueces hagan ese ejercicio. Y además, el control de convencionalidad. ¿Pero qué dije en aquella época? Y lo dije públicamente en el DF, fue una polémica grande. Bueno, Castañeda perdió, pero yo de abogado de Castañeda le hubiera recomendado lo siguiente: Castañeda, en la próxima elección presidencial, preséntese otra vez para que diga la autoridad electoral que no hay candidaturas independientes. Lo van a rechazar, creo yo, y se presentaría una segunda violación. Pero el caso lo va a llevar al sistema universal, porque la violación está al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que vimos anteriormente, y va a conocer el Comité de Derechos Humanos, que no a ver qué pasa. Estaban escuchándome los magistrados del Tribunal Electoral y me decían todos: nunca nos imaginamos que esa posibilidad viniera. Mire, pues ahí la tienen, prepárense. ¿Es viable o no es viable? Claro, es un segundo caso, es una nueva violación. Bueno, aquí vemos los dos órganos que mencionaba el maestro: la Comisión Interamericana, con sede en Washington, tiene 7 miembros llamados comisionados, elegidos por la Asamblea General de esos 35 estados. México ha tenido grandes internacionalistas como comisionados. Actualmente está el maestro Jesús Orozco como comisionado, un gran jurista mexicano, y la Corte de 7 miembros llamados jueces titulares, que los elige la Asamblea General de los Estados, miembros de la OEA, pero aquellos que han ratificado la Convención. Y México ha tenido el más importante de todos los jueces internacionales. Me refiero a nuestro gran maestro, y rendirle hoy un homenaje al maestro Héctor Pizarro. Esa jurisprudencia, ahí está la impronta mexicana que se le debe a él en derecho procesal y en derecho probatorio. Y el trabajo lo vino a enriquecer otro gran jurista mexicano, Sergio García Ramírez. Y los casos mexicanos se han presentado en estos últimos años, cosa muy curiosa. Ahora vemos acá, ya en otra presentación, ese artículo primero de la Convención. Entonces piensen en el caso Radilla Pacheco, caso Algodonero. ¿Qué pasó ahí? Pues que no respetaron los derechos de esas personas que fueron víctimas. Tampoco les garantizaron su libre y pleno ejercicio. Y el caso llegó a la jurisdicción internacional. Pasemos la imagen. Esto es lo que vamos a estudiar, la parte sustantiva, cuáles son esas obligaciones internacionales, esa parte procesal, que es la Comisión y la Corte, y el principio de subsidiariedad, que consiste en lo siguiente. Y generalmente muchos abogados cometen este error. Cuando hay violaciones graves a derechos humanos, uno encuentra a las víctimas o a sus familiares en esas entrevistas en televisión diciendo: voy a acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como quien dice: hoy me violan los derechos, el lunes me voy para la Corte. Primero, no hay acceso directo a la Corte, porque todo comienza por la Comisión. Y segundo, hay una jurisdicción nacional mexicana en lo penal, en lo contencioso administrativo, en lo constitucional, que hay que apoyar. Cuando hay violaciones, es el juez nacional el que tiene jurisdicción y competencia. Repito, lo dijo la Suprema Corte: o el juez aplica la Constitución y protege, o aplica los tratados internacionales o protege, y así no vamos a incurrir en más violaciones a los derechos humanos. En ese orden de ideas, si se repara el daño
Pues, ¿qué busca la víctima o el familiar? Que la Corte Interamericana dicte un fallo como si fuera un segundo amparo constitucional, no tendría razón de ser. Que reconozca otra indemnización, no, porque el Estado no está obligado a pagar 2 veces por el mismo daño, ya se hizo en la jurisdicción nacional. De modo que esta jurisdicción mexicana es la principal y la jurisdicción internacional, Comisión y Corte Interamericanas, es subsidiaria. Esos órganos no tienen jurisdicción y competencia mientras no se haya agotado plenamente la jurisdicción interna. Y cuando dicten la última decisión judicial, Suprema Corte de Justicia, una resolución judicial, una sentencia, y se notifique y quede desamparada la persona humana, tiene 6 meses de plazo, usted como víctima o sus familiares, para acudir a la Comisión Interamericana. Pero también hay otro acceso. Cuando se producen amenazas a los derechos, ejemplo, jueces que están amenazados, conozco muchos casos de jueces mexicanos amenazados por razones del ejercicio de su función. Supóngase esos jueces que conocen en lo penal de narcotráfico. Yo lo sabía, valientes son. Está expuesto a la muerte todos los días, pero si es amenazado, como advirtió el maestro hace un momento, él como víctima puede acudir a la Comisión Interamericana solicitando medidas cautelares. ¿En qué consiste? Cuando los hechos que han sucedido dentro de la jurisdicción territorial mexicana revisan las siguientes características. 1. Gravedad. Los hechos deben ser de una gravedad. 2. La urgencia. La urgencia quiere decir que esto no da espera. Y 3, evitar un daño irreparable. Si a usted le consultan como licenciado un caso en que los hechos tengan esas 3 características, no lo dude, así como lo advirtió el maestro. Electrónicamente usted puede dirigirse a la Comisión Interamericana, supongan que los casos se presenten esta noche. Usted envía el escrito vía internet, pasa, y el lunes, cuando ya tenga el documento redactado finalmente y de las pruebas que disponga, usted lo manda por correo postal y allá llega en menos de 36 horas. A veces con el solo correo electrónico, la comisión resuelve rápidamente y le va a solicitar al Estado mexicano. Ejemplo, la comisión le solicitó al Estado mexicano: inscriba al candidato Castañeda porque aspira a ser electo como presidente de la República. Y se abstuvo el gobierno mexicano de hacerlo y el caso fue a la Corte. Pero supóngase que esté por medio de la vida y la integridad de las personas, la amenaza del juez, la amenaza de candidatos a elecciones en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, se ve mucho la amenaza a los candidatos a cargos de elección popular. Les toca ir a la comisión por medidas cautelares. No olviden, si hay violaciones a los derechos humanos, es porque ya hay un daño. Hay que interponer y acotar todas las acciones según la Constitución y el derecho mexicano. Pero cuando son solo amenazas, usted puede acudir en forma directa e inmediata con medidas cautelares. Y hay muchos casos resueltos a favor de los mexicanos y en contra del Estado mexicano. Vamos siguiendo, ya esto lo habíamos mencionado, pasemos por favor. Esta es la estructura, la parte sustantiva de la convención. Adelante, por favor. Y ahí están los órganos competentes. En el artículo 33 y siguientes está todo lo que ustedes quieran saber, qué es la comisión, cuántos miembros lo integran, quién los elige por un periodo de 4 años, lo que he mencionado, sus procedimientos, sus competencias, y lo mismo la Corte Interamericana. Adelante, por favor. Ese es el articulado que mencioné. Por favor, adelante. Y finalmente, ¿qué es el control de convencionalidad de las leyes?
lo que ha dispuesto la Honorable Corte Suprema. Ahí lo pueden ver ustedes. Puede haber una norma en la Constitución, puede ser una ley, un acto administrativo. A veces en la jurisprudencia nacional o las prácticas que tienen en la administración que sean incompatibles o sea violatorias de la Convención Americana. De modo que la Corte Interamericana tiene como objeto aplicar la Convención y así han juzgado a México en estos casos, entre otros Radilla Pacheco, y dice la Honorable Suprema Corte de México: esos fallos tenemos que cumplirlos. Y el juez mexicano no puede discutir nada contra un fallo internacional que hace tránsito a cosa juzgada, con el objeto de aplicar la Convención mediante un examen de confrontación. ¿Qué quiere decir eso? El control de constitucionalidad consiste en que el juez confronta la ley con la Constitución, y si la ley viola la Constitución, pues inaplica la ley y aplica la Constitución y resuelve el caso. Pero a veces la violación va más allá, que puede ser la misma Constitución o la ley que es incompatible con la Convención, y entonces debe preferir en su aplicación el tratado internacional a la norma interna. Pero este es el control de convencionalidad que hace la Corte Interamericana. Y lo que la Corte dice en el caso Radilla Pacheco y en otros es que los jueces mexicanos tienen el deber, o sea, la obligación internacional de hacer ese ejercicio cuando vaya a resolver un caso concreto que esté conociendo y va a dictar sentencia. Entonces aplique el tratado que mejor proteja a la persona humana y no aplica la norma interna. En términos generales, en esto consiste el control de convencionalidad de las leyes, a lo cual se refiere la Honorable Suprema Corte de Justicia. ¿Todo por qué y para qué? Primero, para evitar futuras violaciones. Y si no hay violaciones, pues no se producen daños, que es a la postre la finalidad tanto del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, Naciones Unidas, como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, proteger la persona humana. Y a eso invitamos a los jueces a que lo hagan para resolver sus casos, y a ustedes, los estudiantes que van a estudiar conmigo la próxima semana, y tengo la seguridad que se van a ganar el concurso en Washington el año entrante. Muchas gracias. Tengo algunas preguntas, algunas son felicitaciones y me solicitan datos de contacto. En la presentación ya no dio tiempo, pero en la última parte tienen mis datos de contacto, que si no se los ofrezco en este momento. Mi Twitter es @heisercaso, el blog donde pueden también registrarse y hacer comentarios, que es www.heiser-derechoshumanos.blogspot.com, y el correo electrónico, que es heiser20@hotmail.com. De todas maneras, si están interesados, yo se los puedo proporcionar al final de esta mesa, o que se calcule el evento, pues queda a sus órdenes. Me decían también de algunas publicaciones donde menciona alguna bibliografía para el estudio, para seguir o abundar el contenido de la charla que brindé el día de hoy. También en la Comisión Estatal de Derechos Humanos tenemos una publicación cuatrimestral que se llama Revista Vertur de Derechos Humanos. Hay algunos artículos que se han publicado, y en la revista El Faro del Poder Judicial de la Federación. También, si a alguien le interesa, los datos de contacto se los puedo enviar. Hay una inmensa cantidad de preguntas, me voy a referir a algunas. Bueno, hay una que decía sobre las jurisprudencias, tanto de la Suprema Corte como de la Corte Interamericana. Creo que con la intervención del doctor, la excelente intervención del doctor Rey, pues ahí quedó resuelta dicha pregunta. Sobre si una recomendación
no es aceptada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Qué se puede hacer? Bueno, ya el doctor Báez también en su ponencia lo señaló, y un servidor también tocó el punto en cuanto a la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Se puede, si es recomendación de la Comisión Nacional, puedes exhibir ante el Senado o el Congreso permanente o en la legislatura local si se trata de una recomendación que emita la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Que si se pueden presentar solicitudes por violaciones a autoridades civiles o militares, claro que sí. Tanto la Comisión Estatal puede conocerlo como una ventanilla de recepción, es decir, recibir la queja e integrarla inmediatamente, remitirla a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por tratarse de autoridades de carácter federal, o bien pueden presentarla directamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por cualquiera de los medios que así señala la ley. Y bueno, básicamente esas son la mayoría de las preguntas. No quisiera quitar más tiempo, sino que también el doctor Rey tiene una gran cantidad de preguntas que responder. Muchas gracias. Gracias, maestro Heister. A continuación, tenemos bastantes inquietudes para el doctor José Ernesto Rey Cantor. Cedo el uso de la voz. Bueno, muchas gracias. Bueno, vienen varias preguntas dirigidas en la misma dirección. El problema del crimen organizado. A ver, soy colombiano y la experiencia que se ha vivido en Colombia ha sido lamentable, como también lo es en México la delincuencia común organizada. Es un problema que tenemos en muchos países de la región y es el Estado el que tiene la misión de investigar y sancionar severamente esos hechos. Pero hay varias situaciones por definir. Algunos especialistas consideran que cuando el crimen lo cometen grupos de particulares armados al margen de la ley, no hay violaciones a derechos humanos ni responde internacionalmente el Estado, porque, por ejemplo, no fue el ejército ni fue la policía mexicana la que cometió el hecho. Pero si ustedes observaron en estas diapositivas del contenido del artículo primero de la Convención Americana, el Estado mexicano se ha obligado a respetar a todas las personas los derechos reconocidos en ese tratado y a garantizar su libre y pleno ejercicio. De modo que, desde el punto de vista del derecho internacional, el Estado tiene el poder, tiene el monopolio de la fuerza, tiene los medios económicos, los bienes para proteger los derechos de la persona humana. Entonces, hay algo que se llama el deber de prevención. El Estado debe prevenir que unos hechos se puedan presentar y proteger la persona humana. Como el hecho no lo comete el agente del Estado, sea el militar o el policía, sí hay violación a derechos humanos reconocidos en el tratado y el Estado debe responder internacionalmente si no soluciona el caso actual. Entonces es un problema muy complejo y muy difícil, porque estos grupos armados al margen de la ley en Colombia, llámese guerrilla, llámese paramilitares, están apoyados económicamente por el narcotráfico. Allá la situación es más grave, quizás aún, para lograr una solución. Ahora ya son políticas del Estado mexicano que debe implementar para erradicar ese crimen organizado. Que en Colombia nos fue ganando. Ustedes se acordarán la época de lo que se llamó allí el narcoterrorismo. Llegaron a colocar bombas en centros comerciales, residenciales, muchos muertos hubo, pero finalmente el Estado le ganó la batalla al crimen organizado. Me refiero, desarticularon los carteles de Cali y Medellín. Murieron los grandes capos, otros extraditados. Cualquiera dice, bueno, se solucionó el problema. Pero ¿cuál es la experiencia colombiana? Históricamente,
está demostrado que los grandes negocios se heredan, sean lícitos o ilícitos, se heredan. No propiamente por los hijos, sino por los lugartenientes que forman parte de esas organizaciones. En ese orden de ideas, pues es un problema muy difícil, muy complicado. Repito, ya son políticas públicas que el Estado debe adelantar y México creo que lo está haciendo y ojalá salga de esta situación. Hay una pregunta muy importante, que dice por acá: ¿por qué otorgar derechos humanos a criminales que acaban con la vida de inocentes? En penal, bueno, la misma Constitución mexicana, para no hablar de los tratados internacionales, establece un principio milenario, la presunción de inocencia. Al autor del delito se le presume inocente mientras el Estado, la jurisdicción penal, no le demuestre su responsabilidad. Y además por acá me preguntan de un caso de la francesa Florence Cassel sobre extradición para pagar su condena en Francia. La verdad no conozco bien los hechos de este caso, pero esto se refiere a otra clase de tratados internacionales. Extradición, o sea, es un tratado internacional bilateral que celebran dos estados para cuando el autor del delito sea un nacional que consuma ese delito en el territorio de otro estado. Entonces pactan entre dos estados la entrega del autor del delito para ser investigado, por ejemplo, los casos de que son víctimas muchos mexicanos en los Estados Unidos, que por simples sospechas los vinculan a procesos penales como aliados del narcotráfico sin serlo. Y en ese orden de ideas vienen violaciones al debido proceso. Y a veces el delito se comete acá, de hecho comienza, el crimen es acá y va a culminar en los Estados Unidos. Ahí viene la aplicación de estos tratados internacionales de extradición. Pero repito, en este caso, que no conozco los hechos, pues me queda difícil dar una respuesta, pero sí puedo decirle lo siguiente. En Colombia se han presentado casos de personas que el gobierno de los Estados Unidos ha pedido en extradición por supuestos delitos de narcotráfico, pero no es el autor del delito. Y se cumple un procedimiento penal interno en cabeza de la Corte Suprema de Justicia, que tras el requerimiento del gobierno de los Estados Unidos tiene esta posibilidad, conceptúa favorablemente al pedido de extradición y el presidente de la República firma un acto administrativo y lo entrega. O la Corte Suprema puede decidir que no debe extraditarse y la decisión igual la toma el presidente de la República. Entonces se han presentado casos de personas que sin estar vinculadas con esos delitos, se hace todo ese ejercicio de la Corte Suprema conceptuando, no practican pruebas, porque dicen las pruebas las practican los tribunales federales del otro estado, y el presidente firma la resolución y los entrega. Miren lo que ha pasado, que el gobierno de los Estados Unidos a los 2 o 3 meses los devuelve porque no tiene ninguna responsabilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si la Suprema Corte de Justicia tuviese un caso en ese orden de ideas, puede hacer varias cosas. Uno, aplica la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en el artículo 8 de debido proceso establece el principio de la presunción de inocencia, y desaplica el tratado bilateral de extradición para negar la extradición misma. Es una forma de darle cumplimiento al artículo 1 de la Constitución Política. Y por otro lado, me piden que les facilite estas diapositivas que he utilizado para esta breve exposición. Quienes quieran grabarlas y utilizarlas como a bien tengan, pueden hacerlo.
Eso es lo que yo me limitaría aquí a responder de los temas. Ah, bueno, una pregunta importante. Hasta donde tengo entendido, el gobierno mexicano no termina de cumplir toda la parte resolutiva de la sentencia de la Corte Interamericana del caso algodonero, porque he entendido que ha habido, me corrige, me explica el maestro, un conflicto de competencias federales, me refiero a Ciudad de Juárez, DF, yo no entiendo bien esta situación federal, me excusan. En mi país el sistema es centralista o unitario, pero lo que quiero decir es que México no puede decirle a la comunidad internacional, y mucho menos a la Corte Interamericana, que no puede cumplir alguna parte del fallo porque no hay normas que definan quién paga, por ejemplo, si Ciudad de Juárez o el DF. La misma convención vimos en el artículo 2 que establece el deber o la obligación internacional de adoptar medidas legislativas, es decir, leyes que expida el Congreso mexicano para hacer el cumplimiento de esos fallos. Y es muy elocuente la Suprema Corte en esta resolución de octubre que tantas veces he citado, que dice el Estado mexicano debe darle cumplimiento no solo al caso Radilla Pacheco, sino a los demás casos en que México haya sido condenado. Entonces creo que es una labor del Congreso de la República dictar una ley de cómo se hace efectivo ese fallo, cómo se va a ejecutar y cumplir con todo lo que ordenó la Corte Interamericana. Si no lo hace, en definitiva decide incumplir el fallo, posiblemente se puede presentar una nueva violación. Ejemplo, se presentó en el caso Ricardo Valle y los 270 trabajadores contra Panamá, una suma altísima en dólares. El Estado mexicano debió pagarle a esos servidores públicos que fueron destituidos arbitrariamente, y México pagó una parte y dijo no pago el resto, hubo cambio de presidentes. Entonces, como eran acreedores a una suma de dinero especificada en dólares según el fallo internacional, hay que traducirlo a la moneda nacional para efecto de hacer el pago. No hacerlo se viola el artículo 21 de la Convención, llamado el derecho a la propiedad. Y dirán ustedes, ¿pero qué tiene que ver esto con el derecho a la propiedad? Muy sencillo. Porque la Convención Americana, el artículo 21, dice que toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. Y la Corte jurisprudencialmente en otro caso que se llama Liber Process contra el Perú, definió qué se entiende por bienes, y allí vincula lo que trae el Código Civil: bienes muebles, inmuebles, fungibles, no fungibles, tangibles, etcétera, y los derechos adquiridos. De modo que una suma de dinero determinada en un fallo internacional, y que la Suprema Corte de Justicia Mexicana dice que hay que cumplir ese fallo porque produce efectos jurídicos vinculantes, no hacerlo le da la oportunidad al beneficiario de ese fallo de iniciar un nuevo caso contra México ante la Comisión Interamericana, alegando el derecho a la propiedad y la violación al debido proceso. La misma Corte Interamericana en otros casos explica que el debido proceso no termina cuando se dicta, por ejemplo, la última sentencia en la Suprema Corte de Justicia de México, porque forma parte del debido proceso la ejecución del fallo. De modo que si no se materializa una sentencia de amparo constitucional, en mi concepto, hay violación al artículo 25, protección judicial, que es la impronta del amparo constitucional, pero traducida a una norma internacional, y la violación del debido proceso. Esas serían como las respuestas generales a estas preguntas. Por aquí me preguntan qué opina del caso Astear versus el expresidente Cedillo Ponce León. La verdad no conozco los hechos, por lo tanto pues no debo opinar sobre el
tema que no conozco. Muchas gracias.